se estaba desarrollando la conferencia de seguridad en Múnich. Antes que empiece, se da nuevamente una situación que hablábamos en la edición anterior respecto a un atentado, ¿no? En Alemania, en este caso, donde nuevamente, ¿no? Para llamar la atención, algo relacionado a Elon Musk. Nico, Taleb al-Abdul Mohsen, que fue el médico psiquiatra saudita sospechoso del atentado de Magdeburgo en el mercado navideño alemán, donde mató a 5 personas, ¿te acordás? Sí. Él era un saudita antimusulmán, un apóstata. Estaba protestando porque no se reprimía a la inmigración islámica. O sea, era un saudita que había renunciado al Islam, que hacía campaña anti-Islam. Y ahora en Alemania, 2 atentados que en las redes se habla, pero monocordemente, de que son atentados de musulmanes y en realidad son atentados de anti-yihadistas. O sea, uno abiertamente anti-musulmán, que era este médico que mató a tanta gente en el mercado de Magdeburgo. Vicepresidente de Estados Unidos advirtió a Rusia que si no hay acuerdo de paz, se evaluará el envío de tropas a Ucrania. Policía bueno, policía malo, ¿no, Nico? Por un lado, Trump diciendo vamos a llegar a un acuerdo. Y vamos a meter a Rusia de nuevo en el G7, y por el otro lado Vance diciendo vamos a meter tropas y si es necesario vamos a la Tercera Guerra Mundial. Vance, que antes lo mencionábamos en la conferencia de Múnich, antes de las elecciones alemanas, donde todos los demás partidos se niegan a trabajar con AfD, este partido político que apoya Elon Musk, ¿no? Ahora, hay que mencionar también todos estos países que estamos nombrando, países con intereses de Tesla o de SpaceX. Alemania. Dale clic al botón de suscribirse y no te olvides de activar la opción de recibir todas las notificaciones para no perderte de nada. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición informativa con mi querido amigo y compañero Nicolás Martínez Laje, de ese gran canal que es Terapia Liberal. Y bueno, vamos a empezar tratando las negociaciones en ciernes entre Trump y Putin para dar por finalizada la guerra de Ucrania. Así es, comenzamos en este resumen, Nico, con una noticia que convulsionó al establishment europeo, ¿no? A la prensa europea. Trump soltó así como si nada en el Air Force One, que había mantenido conversaciones, que ya estaba manteniendo conversaciones con Vladimir Putin para ver cómo llevar finalmente a un final la invasión rusa a Ucrania, ¿no? Es mejor que no lo diga respecto a cuántas veces había hablado con Vladimir Putin, le dijo Trump a un periodista del New York Post arriba del avión presidencial. Reveló también, bueno, que estaba negociando un acuerdo de $500 millones con Zelensky para el acceso a tierras raras, que esto lo habíamos visto. Y por el otro lado, Volodymyr Zelensky contestó, ¿no? Dijo directamente, tratando de recuperar un poco de posición, Vladimir Putin quiere darle a sus socios, refiriéndose a China, Corea del Norte, Irán, el acceso a las tierras raras de Ucrania, que según el Foro Económico Mundial le darían el potencial para convertirse en un proveedor clave de estos minerales a el país ucraniano, ¿no? El país que ya tiene puesto el cartel vendido, ¿no? A BlackRock, las corporaciones internacionales financieras y demás. Fíjate, acá tenemos Zelensky, ¿no? Hablando de cuando se trascendió esta noticia de las conversaciones de Trump con Putin, excluyéndolo completamente a Zelensky del cuadro de negociación. Buenos días. Quería presentarme que el presidente Trump primero habló con Putin y luego con usted y discutieron con Trump las sombrías elecciones de 2025. Usted planteó esta cuestión. ¿Es esto una condición para las futuras negociaciones? Bueno, hablemos de las elecciones. Es una cuestión más sencilla. Eso no estuvo y ya no se ha mencionado. En cuanto a la conversación, él lo sabe. En mi opinión, creo que la prioridad es Ucrania y tenemos guerra y en nuestra contra. Putin, y él sabe, le dije que, aunque él dijo que quería hablar al mismo tiempo con los dos presidentes, es decir, en la conversación él no dijo que Putin y Rusia eran prioridades. Hoy confiamos en estas palabras. Para nosotros es muy importante mantener
el apoyo de los Estados Unidos, pero es muy importante que mencioné Está por echarse a durante nuestra llorar. conversación de ayer que Es que la verdad, semblante totalmente abatido, ¿no? Zelensky. Quizás finalmente ha tomado conciencia, ¿no? O le ha calado en el espíritu cómo ha destrozado, ¿no? A Ucrania, cómo la ha vendido a los intereses que hemos hablado en otras ocasiones, BlackRock y demás, cómo ha masacrado a cantidad de inocentes, ¿no? Y en definitiva, cómo ha servido un juego literal, ¿no? Entre estas élites, ¿no? Efectivamente, Nico. Bueno, J.D. Vance, que va a haber mucho de Vance en esta edición, ¿no? Realmente una semanita estelar. El vicepresidente de Estados Unidos advirtió a Rusia que si no hay acuerdo de paz, se evaluará el envío de tropas a Ucrania. Policía bueno, policía malo, ¿no, Nico? Por un lado, Trump diciendo vamos a llegar a un acuerdo. Y vamos a meter a Rusia de nuevo en el G7 y por el otro lado Vance diciendo vamos a meter tropas y si es necesario vamos a la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Efectivamente. Y en el mismo contexto, fíjate, ¿no? Ahora que se está desarrollando la conferencia de seguridad de Múnich, la tradicional reunión, publica Bloomberg, Trump le dice a Europa que compre armas estadounidenses para mantener fuerte a la OTAN, ¿no? Y además incluye una mención al gas natural líquido, ¿no? Que también, varios asuntos que han modelado ciertamente el conflicto en Ucrania, ¿no? La venta de energía por parte de los Estados Unidos a Europa y también la venta de armamento. El presidente Trump y su administración están involucrando a nuestros aliados de la OTAN para garantizar que todos los miembros asuman su parte de la carga y cumplan con sus obligaciones de gasto en defensa. Dice Bloomberg, la implicación era que el presidente podría suavizar su demanda de este aumento, ¿no? Del 5%, a cambio de que Europa aumente su interoperabilidad con el ejército de los Estados Unidos e invierta más en empresas estadounidenses. Yo diría la interoperabilidad, ¿no? Que ceda finalmente el control, ¿no? De tema o ceda, ¿no? En su proyección de crear un rival para SpaceX a nivel satelital, que abran la puerta, ¿no? De regulatoria, inclusive a los modelos de inteligencia artificial estadounidenses en el territorio europeo. Fíjate, más contratos de Estados Unidos. Dicen, en las últimas semanas los funcionarios estadounidenses han señalado que quieren una interoperabilidad más estrecha entre los ejércitos de Estados Unidos, Gran Bretaña y Europa con respecto a los sistemas de misiles, municiones, inteligencia artificial y guerra cibernética. Esto requeriría que las naciones europeas forjen más contratos con empresas de defensa estadounidense, ¿no? Lo que plantearía decisiones difíciles sobre adquisiciones para los líderes del continente. Ya hay que decir que Ursula von der Leyen ha salido públicamente a decir que los compromisos fiscales de la Unión Europea van a excluir el gasto de defensa, ¿no? Cumpliendo evidentemente con este mandato, esta presión de Donald Trump sobre los líderes del continente europeo. Ahora, decíamos que se estaba desarrollando la conferencia de seguridad en Múnich. Antes que empiece, se da nuevamente una situación que hablábamos en la edición anterior respecto a un atentado, ¿no? En Alemania, en este caso, donde nuevamente, ¿no? Para llamar la atención, algo relacionado a Elon Musk, presionando políticamente, vuelve a aparecer un atentado con, digamos, circunstancias curiosas, ¿no? Acá, por ejemplo, la BBC publica lo que sabemos del sospechoso por sus redes sociales que el gobierno alemán se ha apurado en eliminar del ciberespacio, ¿no? ¿Por qué tanta velocidad? Mira, dice, BBC Verify ha estado investigando la presencia del sospechoso en las redes sociales. Los medios locales lo identificaron como Farhad N., de 24 años, originario de Afganistán. Hemos encontrado perfiles de Facebook, Instagram y TikTok de alguien de Kabul en Afganistán que vive en Múnich con el mismo nombre. Aunque no podemos estar seguros de que sea la misma persona, los perfiles ahora se han eliminado. Todos, perdón. Lo que comúnmente sucede cuando se identifica a un sospechoso. Muestran imágenes de él parado junto a un Mini Cooper blanco, el mismo tipo de automóvil que se fotografió
en la escena del ataque, que en la edición anterior hablábamos de eso, ¿no? La curiosidad, si evidentemente tenés problemas legales para estar en el territorio alemán, de golpe tenés la posibilidad de comprarte un Mini Cooper, ¿no? Que los medios de comunicación rápidamente no mencionaron ni robado ni alquilado. Entonces da a entender que es propiedad del señor. Entonces, dice, su biografía de Instagram dice que es un modelo de fitness y sus publicaciones muestran una pasión por el culturismo. Ha publicado contenido, escuchen esto, apoyando a los rebeldes que luchan contra los talibanes. Y en varias publicaciones dice que desearía que las niñas afganas pudieran volver a la escuela. No vimos pruebas de contenido islamista o yihadista. Si bien algunos de sus videos están superpuestos con versículos del Corán y su perfil de Facebook muestra la palabra Alá en árabe, esto no es inusual, ya que muchos afganos comunes comparten este tipo de contenido. Sin embargo, se han apurado en presentarlo como un extremista islámico. Escúchame, Nico. Taleb al-Abdul Mohsen, que fue el médico psiquiatra saudita sospechoso del atentado de Magdeburgo en el mercado navideño alemán, donde mató a 5 personas, ¿te acordás? Sí. Él era un saudita antimusulmán, un apóstata. O sea, literalmente, por favor búsquenlo, está ahí, lo pueden buscar, el artículo de la BBC, etc. Taleb al-Abdul Mohsen, que fue quien protagonizó el anterior atentado violento en Alemania, directamente estaba protestando porque no se reprimía a la inmigración islámica. O sea, era un saudita que había renunciado al Islam, que hacía campaña anti-Islam y que apoyaba al partido que Musk financia, Alternativa por Alemania. Mató a 5 personas, hirió a musulmanes y a cristianos en ese mercado navideño. Y concretamente, también parece tener un perfil más bien laico o anti-yihadista en lugar de yihadista. Obviamente uno jamás justifica al yihadismo ni a las ideologías extremistas religiosas de ningún tipo, pero se están concatenando atentados rarísimos. O sea, los 2 de Estados Unidos, del 1 de enero en simultáneo, el de Nueva Orleans, donde se atropella tantas personas, y el de Las Vegas, donde se explota el Tesla Cybertruck frente al camión de Trump, ambos fueron realizados por soldados estadounidenses. El choque aéreo de Washington a fines de enero, donde el avión de American Airlines colisiona y deja 67 muertos con un helicóptero. Era un helicóptero militar y es la zona más vigilada de los Estados Unidos. O sea, 3 eventos fatídicos con muertos. El del Tesla Cybertruck se quitó la vida el propio sargento Boina Verde que lo realizó de un tiro. En Nueva Orleans se atropelló a muchas personas. Y bueno, el choque aéreo ya sabemos. O sea, 3 incidentes altamente mortíferos, los 3 perpetrados por militares estadounidenses. Y ahora en Alemania, 2 atentados que en las redes se habla, pero monocordemente, de que son atentados de musulmanes y en realidad son atentados de anti-yihadistas. O sea, uno abiertamente anti-musulmán, que era este médico que mató a tanta gente en el mercado de Magdeburgo. ¿Qué partido se beneficia de estos atentados? Alternativa por Alemania, que es la derecha alemana dura. Xenófoba, racista. En ese sentido hay una continuidad, o sea, es lo más parecido que hay en el menú político alemán del siglo XXI al nazismo. Solo que Alternativa por Alemania tiene miembros sionistas, judíos, lesbianas, homosexuales, o sea, tiene todo un abanico de gente diversa, pero el enemigo común que buscan, el enemigo colectivo, es el inmigrante musulmán. Justo en un país, les es más difícil en Alemania que en Francia esta retórica, porque hay muy buena integración en Alemania. O sea, hay millones de turcos, por ejemplo, que fueron convocados en los años 70, 80 y 90 para realizar trabajos que los alemanes no querían realizar, están completamente integrados a la sociedad y son laicos. Entonces, bueno, es un poco forzada esta narrativa, porque uno tiene propaganda progre o propaganda de todo tipo, desde los medios de comunicación convencionales, pero también tiene una circulación inmensa de propaganda y de fake news en las redes sociales. Y bueno, hay gente que queda enajenada y no sabe qué es lo que realmente pasó. Y en este momento Scholz se está yendo, hay unas elecciones, está todo absolutamente viciado y un partido que no lograba siquiera plantearse en el mejor de sus sueños ser tercera fuerza hace tan solo 5 años, ahora podría llegar a disputarse el poder. Y de hecho Vance y compañía le están haciendo publicidad y Musk le está dando millones de dólares. Mencioné también que estos partidos de la derecha, nueva derecha, que no es nueva, o sea, Trump en Estados Unidos, Milei en la Argentina, Bolsonaro en Brasil, Vox
en España, la UKIP en Inglaterra, ahora Farage por su cuenta, Le Pen en Francia, Alternativa por Alemania, el Partido de la Libertad de Austria, Meloni en Italia, todos son sionistas. No hay uno solo que no sea explícita, enfáticamente partidario del Estado de Israel. Y hay elementos de los servicios de inteligencia de países muy importantes como Alemania y Francia que responden, o sea, que son agentes dobles, que responden al Mossad, que se supone que son franceses, que sirven a la inteligencia francesa, que se supone que son alemanes, que sirven a la inteligencia alemana, pero en realidad están trabajando para Israel. Esa gente, no me sorprendería que tenga mucho que ver con esto que estamos viendo, que al fin y al cabo refuerza en Europa un discurso antimusulmán, racista, colectivista, que mezcla medias verdades con muchas mentiras, que es muy similar a cómo se armó el gran discurso antisemita hitleriano de los 30, pero que ahora sirve al Estado supremacista racial de Israel, que está cometiendo crímenes tan atroces como los repudiables crímenes de Hitler, pero contra los palestinos, y que está muy interesada en esta guerra antimusulmana, extenderla mucho más allá de sus fronteras, que por cierto también quiere extender mucho más allá de donde la ley internacional permite. Así que bueno, hay algo huele podrido con todo esto, estimado Sí. Nico. Agregar que el sospechoso de este incidente en Alemania, digamos que a través de Twitter, en particular la red social de Elon Musk, se disemina la idea, ¿no? La información de que estaba en forma ilegal en Alemania. Si bien es cierto de que se le había rechazado la solicitud de asilo, también es cierto, y no lo dicen, de que tenía un permiso especial para estar ahí. O sea, no estaba en forma ilegal. Y hace bastantes años que reside ahí. Y vos fíjate, Nico, otra cosa, que a todo lo que acabas de explicar, habría que agregar también los sucesos en Inglaterra. Otro lugar donde Musk intenta operar políticamente, ¿te acordás de los casos de los incendios y demás, de las revueltas? Donde al final terminó siendo que no era la versión que circulaba en las redes, ¿no? Que había sido un caso que se había interpretado de una forma equivocada, con Musk hablando de guerra civil en Reino Unido y demás, ¿no? Acá lo tenés en la pantalla a J.D. Vance, que antes lo mencionábamos, en la conferencia de Múnich, decía un poco lo que hablaba recién Nico, ¿no? No hay lugar para un cortafuegos, se refería, antes de las elecciones alemanas, donde todos los demás partidos se niegan a trabajar con AfD, este partido político que apoya Elon Musk, ¿no? Ahora, hay que mencionar también todos estos países que estamos nombrando, países con intereses de Tesla o de SpaceX. Alemania, el Reino Unido, hablábamos de Sudáfrica hace un par de ediciones, ¿no? Todos estos lugares, los intereses de Elon Musk en el lugar. Bueno, hablabas de accidentes aéreos, fíjate, ¿no? Digamos, una curiosidad, el avión que transportaba a Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, tuvo que regresar a los Estados Unidos debido a un problema mecánico. Ahí está mal la traducción, dice volcó. Debió volver a regresar, lo que lo obligó, lo llevó, ¿no? a llegar tarde a la conferencia. Se ha dado vuelta el avión, está regresando a la base Andrews. No estaba claro si iba a tener la entrevista que iba a mantener con Zelensky y demás, ¿no? Así que bueno, Marco Rubio, otro problema en una aeronave en los Estados Unidos. Curioso. Bueno, te prometí de J.D. Vance. Mira, tenemos 3 extractos de declaraciones que dio en Múnich. La conferencia de seguridad de Múnich, que recordemos que inauguró Henry Kissinger, ¿no? Es uno de los grandes eventos geopolíticos de la élite atlantista. Veámoslo. Donde Gates, por ejemplo, se ha vanagloriado en un montón de ediciones, ¿no? Era una fija Gates siempre con Kissinger, exactamente. Y Putin hasta hace unos años, que iba una y otra vez. Así es. Bueno, escuchemos a J.D. Vance. Y expresar opiniones no es interferencia electoral, incluso cuando las personas expresan puntos de vista fuera de tu propio país, e incluso cuando esas personas son muy influyentes. Y créame, lo digo con todo humor, si la democracia estadounidense puede sobrevivir 10 años de reprimendas de Greta Thunberg, ustedes pueden sobrevivir unos meses de Elon Musk. Pero ¿qué democracia alemana, qué democracia americana alemana o europea no sobrevivirá
Es decirle a millones de votantes que sus pensamientos y preocupaciones, sus aspiraciones, sus súplicas de alivio son inválidas o no merecen siquiera ser consideradas. Bueno, ahí lo escuchabas, ¿no? Claro que omite el dinero que pone Elon Musk o la difusión a través de las redes sociales y demás, ¿no? Bueno, otro clip seleccionado. Tenemos 3 clips Igual, de Vance. Sí. no deja de ser irónico que Trump le ordenó a Musk que censure el dossier, ¿te acordás? De J.D. Vance de Twitter, y lo hizo. O sea, censuran en su dirección, obvio. Sí, aparte, como hemos hablado en alguna ocasión, Twitter X, bajo la dirección de Musk, se ha convertido en una máquina de censura más eficiente inclusive de lo que era antes, ¿no? Escuchemos. Recientemente, y sonaba encantado de que el gobierno rumano acabara de anular una elección completa. Advirtió que si las cosas no salen según lo planeado, lo mismo podría suceder en Alemania también. Ahora, estas declaraciones despreocupadas son impactantes para los oídos estadounidenses. Durante años, se nos ha dicho que todo lo que financiamos y apoyamos es en nombre de nuestros valores democráticos, compartidos, todo desde nuestra política hacia Ucrania. Hasta la censura digital se presenta como una defensa de la democracia. Pero al ver a los tribunales europeos anulando elecciones y a altos funcionarios amenazando con cancelar otras, debemos cuestionar si exigimos un estándar lo suficientemente alto. No, bueno, ahí lo escuchaban, increíblemente admitiendo que financian la censura, ¿no? en el continente europeo. Totalmente. Bueno, y el último clip, Vance en Múnich. La amenaza que más me preocupa con respecto a Europa no es Rusia, no es China, no es ningún otro actor externo. Y lo que me preocupa es la amenaza desde dentro, el retroceso de Europa de algunos de sus valores más fundamentales, valores compartidos con los Estados Unidos de América. Me sorprendió que un excomisario europeo apareciera recientemente en televisión y pareciera encantado de que el gobierno rumano acabara de anular unas elecciones enteras. Advirtió que si las cosas no salen según lo planeado. Bueno, ahí está el resto del extracto que habíamos mostrado antes, ¿no? Ahí está. El enemigo, el verdadero enemigo de Europa no es China, no es Rusia, es Europa misma, ¿no? El enemigo interno en Europa. Fuertes declaraciones de Vance en Múnich, realmente haciéndose notar, ¿no? Y no solo participó de esta conferencia con estas duras declaraciones, sino que además también dejó su marca en Francia, donde se reunieron para fijar las reglas de la inteligencia artificial, unas reglas, una reunión copatrocinada por Francia y la India, Macron con un lugar central, al igual que la cumbre por la reestructuración de las finanzas internacionales hace no mucho tiempo, Macron como un vocero de estos planes de las élites internacionales, ¿no? Sin embargo, esta reunión no se llegó a una declaración conjunta firmada, se bajaron, ¿no? Cuando hicimos el video del poder oculto, el rol de la City de Londres y demás, se bajaron a Estados Unidos y el Reino Unido, que otra vez vuelven a actuar de la mano, digamos, ¿no? Apelando poca claridad en la declaración y que no se había llegado a un consenso y demás. Lo cierto que tanto Macron como Ursula von der Leyen abrieron la puerta a que Europa intente la inversión en inteligencia artificial, reconociendo estar muy por detrás de los Estados Unidos y especialmente de China. Ahora, ¿no? Nuevamente otra carrera para impulsar el gasto público. Otro riesgo existencial que deriva, digamos, ¿no? En llevar el gasto público a un lugar absolutamente demencial. Ahora imagínate la eficiencia que puede llegar a tener una inteligencia artificial financiada por el Estado y llevada adelante por los burócratas fanáticos de la ultrarregulación de Bruselas, ¿no? La verdad, muy triste, ¿no? Lo que te puedo llegar a contestar. Pero bueno, lo cierto es eso, ¿no? De que se unen nuevamente los esfuerzos. En un momento fue el calor, en otro momento fue el frío, en otro momento, ¿no? Los problemas en el aire, después la guerra y ahora
¿no? Pero la constante es esa, el gasto público tiene que aumentar y la gente lo tiene que aceptar, porque es para salvar la democracia, salvar la civilización. Bueno, Vance dice que Estados Unidos defenderá la inteligencia artificial estadounidense y bloqueará los esfuerzos para convertir la tecnología en un arma. Particularmente, Vance directamente presionó para que Europa desregule, abra las normativas para que puedan entrar al mercado las empresas de Silicon Valley, al mercado europeo, y coparlo, ¿no? Hay que decirlo. El problema es que mucha de la regulación europea le piden que revelen datos que no están dispuestos a revelar sobre sus algoritmos. A tanto que hablamos de Musk, Twitter es uno que le han pedido específicamente que exhiba los algoritmos. Musk se niega. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.